Estimados, los saludo a todos en el nombre del Señor. Es una bendición poder compartir la palabra de nuestro Dios y el tema que nos toca. Muchísimas gracias. En el día de hoy. Un tema interesante, un tema que debiese traernos gozo y alegría a cada uno de nosotros. Antes de poder compartir, traigo los saludos de la Cuarta Iglesia de Santiago. El jueves estuvimos con los hermanos de la Cuarta Iglesia, un hermoso culto, donde ahora me recordaba del himno que cantamos puros himnos, pero de esos antiguos, de los únicos santos, de esos inmaculados, pero qué manera de disfrutarlo, qué manera de gozar el culto. Y tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje a través del moderador del sínodo. Y luego el día viernes y sábado tuvimos unas ricas sesiones del sínodo, donde estuvieron entretenidas, donde estuvieron bastante intensas. Si en el presbiterio nos demoramos en un artículo 1:20, en un artículo, imagínense en el sínodo cuánto nos demoramos para poder ver algunos artículos de la Constitución. Así que, pero damos gracias al Señor de poder ver a los hermanos del norte, ver a los hermanos del centro-sur, del sur, de aquí del mismo presbiterio centro, y de poder tener estos tiempos de poder ver nuestra propia Constitución. Siempre hemos pensado en las nuevas generaciones, no solamente en lo que nos corresponde ahora, en lo que nos toca ahora, sino que en lo que viene a posterior. Así que les pedimos que nos ayuden en la oración. Les pido que mantengan sus Biblias abiertas, porque después vamos a pasar ese, hermano, que mantengan sus Biblias abiertas. No nos confiemos de las proyecciones, ¿ya? Cada uno tiene que tener su propia Biblia, cada uno tiene que traer su Biblia, ¿ya? Independiente de la Biblia que sea, ¿ya? Si es en el celular, pero cada uno tiene que tener su Biblia. Y como ustedes bien saben, y los que no, les damos la bienvenida a los que se están incorporando también. Tenemos que recordar que nuestras hermanas departamento femenino aún están pasando lo malito en el town, o aún están disfrutando de las bendiciones de no solo del lugar, sino que pueden compartir la palabra del Señor. Así que, como haciendo una pequeña introducción a quienes nos acompañan en el día de hoy por primera vez o se integran, estamos en el Evangelio de Juan, la última parte del Evangelio de Juan, ¿ya? Y la vez anterior el hermano Gerardo nos habló sobre que Cristo murió por nosotros, y hoy día vamos a ver Cristo, Jesús, resucitó por mí. Y para que podamos nosotros entender esta idea de la resurrección, ¿usted cree en Cristo o no? Amén. ¿Usted cree en Cristo? Amén. ¿Usted cree que murió por usted? Así es. ¿Usted cree que derramó su sangre? ¿Que fue traspasado? Así es. ¿Usted cree que fueron puestos clavos en sus manos, brazos? ¿Sí? Ya, estamos ok. ¿Usted cree que resucitó? Amén. No tengo nada más que decir. Hasta ahí llegamos. Es importante que nosotros podamos ver que para entender la resurrección tenemos que estar claros y ciertos de que Cristo murió y de que murió en la cruz. Porque si nosotros no entendemos de que Cristo murió y hacemos caso de lo que del mismo día de la muerte hasta el día de hoy se está entregando alrededor de la figura de Jesús, nosotros tenemos una fe vana. Por eso es que vamos a ver algunas ideas. ¿Jesús murió realmente o no? Sí. Así es. Lo que se piensa desde esa fecha es que
Cristo fingió su muerte, que Él preparó todo, el escenario, y que realmente Él no murió porque fue todo absolutamente fingido. Por otra parte, es que Él tuvo una apariencia de muerte, ¿ya? A los que son más de la parte médica, puede que haya alguna idea, algún término médico que pueda dar a entender de que alguien tiene una apariencia de muerto, de que lo pueden incluso dar por muerto, certificación por muerto, pero de repente como de la nada aparece con vida, catalepsia, como una cierta catalepsia. Y por otra parte, que estaba bajo alguna sustancia o que estaba bajo alguna droga, ¿ya? Y que eso, al estar bajo alguna sustancia, bajo alguna droga, lo hace tener como la idea y lo hace presentarse como que él cayó muerto, cayó rendido. No es más ver al curadito, al borrachito nomás, que cuando ya está a tope, cae nomás. ¿Y qué es lo que uno dice? Cae como muerto, ¿ya? Cae como muerto. Entonces, estas ideas, aunque ustedes crean y digan, no, pero son como media ridículas, son las que se propugnan con niveles más académicos, con otras palabras, que el latín, que el griego y todo, pero en su justa medida. Y nosotros tenemos que ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Infalible, inerrante. Amén. Si creemos eso, tenemos que creer lo que el texto nos está diciendo también. En los evangelios y en el texto que acabamos de leer, que fue antecedido también el domingo anterior. Ya hay una evidencia de esta muerte que es maldita, porque la muerte de cruz es una muerte maldita, no es cualquier muerte, ¿ya? Y es evidente la agonía del Señor Jesucristo en la cruz, es evidente. Usted lo lee, es evidente la agonía de Cristo en la cruz, el dolor de Cristo en la cruz. A los que han tenido la oportunidad de perder algún familiar y que han estado en el lecho del dolor de su familiar por algún accidente, por alguna enfermedad, pueden entender un poquito esta imagen de la agonía, que han estado en los últimos días de esta persona querida, y entienden un poco los dolores y los sufrimientos que no tan solo son del cuerpo, sino que también son del alma. Por otra parte, la evidencia que nos da el texto es que Jesús rechazó algo como un analgésico, que es esta idea de un vinagre que le dan. Este analgésico es precisamente para que él no sienta, el que está condenado a muerte, para que no sienta los dolores propios de la muerte, ¿ya? Si ustedes lo analizan un poco más en la parte médica, ahí la Vale nos podría ayudar, hay una abundante hemorragia, no solo la crucifixión, sino que el Señor Jesucristo fue golpeado. Ahí es donde la película de Mel Gibson, La Pasión, muestra un poquito la realidad, que algunos dicen, no, que fue como mucho, creo que fue eso y mucho más. La hemorragia de los golpes, la propia hemorragia de las laceraciones, al haber sido azotado, la máquina, por decirlo de alguna forma, que se usó era que desgarraba la carne, por lo tanto había un desangramiento bastante grande, ¿ya? Y nosotros sabemos que cuando hay hemorragia y la pérdida de sangre es complicado para el ser humano, ¿ya? Así que, y la crucifixión misma trae bastantes complejidades en este sentido. El lanzazo certero en el costado derecho. Este lanzazo quebró las costillas del Señor Jesucristo. Rompió o se introdujo en el pulmón y llegó hasta el corazón. No es cualquier lanzazo. Nosotros podemos pensar de que a lo mejor fue un lanzazo como que fue un ramillón, como que fue aquí y que quedó aquí como en la costilla, ¿no? Atravesó todo. Entonces, hay clara evidencia de que este lanzazo certero en el costado derecho produjo
la certificación, por decirlo de alguna forma, de la muerte del Señor Jesucristo. Hay médicos que han analizado este tema y dicen que antes de que se dé el lanzazo ya Cristo estaba muerto, por todo lo que hemos visto en alguna medida en forma general. Cristo ya estaba muerto en ese momento antes del lanzazo. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que hay una muerte certificada también. ¿Por qué certificada? Porque para los romanos, certificar, bien certificado de que alguien iba a morir, le quebraban las piernas. A Jesucristo no le quebraron las piernas, no porque no quisieran, sino porque se tenía que cumplir la Escritura. Pero ellos, en su visión de verdugos, dijeron: no, este hombre está realmente muerto. Y el más un centurión dice: y este hombre realmente era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una muerte certificada, tenemos una muerte clara y real. Luego de bajarlo de la cruz, fue embalsamado. No fue llegar y tirarlo, no fue llegar y lanzarlo a un lugar, sino que, como el texto nos narra, fue envuelto en lienzos y no fue momificado, que es distinto. El ser momificado es tomar todo el cuerpo y darle vueltas. El ser embalsamado y utilizar los lienzos es, por cada parte de su cuerpo van los lienzos. Por cada parte de su cuerpo van los lienzos. Entonces, estos fueron, además, puestos con esto aloe, este aloe vera, que lo podemos llamar nosotros estas mirras, que son para cubrir el olor también de la muerte. Entonces ahí nosotros nos podemos volver hacia atrás, hacia Lázaro, cuando él sale de la tumba y dice que sus lienzos fueron cortados y todo lo demás. Ahí nos damos cuenta nosotros que realmente quienes lo embalsamaron, obviamente que también certificaron de que Cristo estaba muerto, no lo iban a estar embalsamando en vida, no le iban a estar ahí poniendo un tapón en la boca para que se quede callado. Y además tenía un sudario, ya que ese sudario hasta el día de hoy ha sido proyección de película, el santo sudario, pero es una idea que no tiene fundamento mayormente bíblico. Fue puesto en una tumba que fue custodiada, esta tumba fue sellada con el sello real y pusieron una guardia alrededor de esta tumba que certificaba de que este hombre estaba muerto y que el cuerpo de este hombre estaba adentro de ese lugar. Y además Pilato pidió pruebas de su muerte. Cuando José de Arimatea lo pide y se lo entrega a José y a Nicodemo, él pide, en los otros evangelios nos aclara, él pide que si en realidad estaba muerto, ¿no? Y le dicen: sí, en realidad está muerto. Entonces entréguenle el cuerpo. La muerte de Jesús fue un hecho real. Tan real, y a la usanza de la época, que es más difícil contradecir que aceptar que fue tal como lo relata la Escritura. No hay por dónde sacar el hecho de que Cristo murió. Aquí no alcanzamos a poner, porque no es una clase de escuela dominical ni una clase de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo, pero la historia lo contempla, los historiadores, tanto cristianos como no cristianos, lo contemplan de que fue un hecho real. Por lo tanto, Cristo murió en la cruz. Y ya lo vimos el domingo pasado, que Cristo murió por usted. Tomó el lugar que usted tenía que haber dado su propia vida. Y si nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, estamos solo a medias de una verdad. Tenemos que completar la verdad, y esa verdad surgen preguntas también. ¿Jesús resucitó realmente? Y aquí son las ideas que están alrededor de lo que Jesús podría haber hecho. José de Arimatea se llevó el cuerpo. O sea, no fue a la tumba,
se lo llevó para la casa, se lo llevó a otro lugar. ¿Ya? Las autoridades romanas y judías se llevaron el cuerpo. ¿Para qué se iban a llevar el cuerpo? Si eso iba a fomentar de que la idea de la resurrección fuera más clara y fuera más real para el equipo contrario, para los enemigos. ¿Con qué razón se la llevarían? Lo que harían es mostrar en realidad de que él o está vivo o está muerto. La otra idea es que los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Se recuerdan cuando va el grupo de los judíos a hablar precisamente para que coloquen guardias porque se recordaron de que él había dicho que al tercer día iba a resucitar? No vaya a hacer cosa que estos discípulos hagan algo y después pregonen de que en realidad Jesús resucitó. ¿Qué es lo que hace Pilato? Manda una guardia que custodia la tumba para que esto no ocurra. Y dice que nadie visitó la tumba, nunca. O sea, esto es algo bastante irrisorio. Nadie visitó la tumba nunca. Si nosotros creemos en el texto bíblico, claramente se nos da a entender de que se visitó la tumba. Pero otros toman esta parte, dice que se equivocaron de tumba. ¿Por qué? Porque cuando María pregunta al jardinero ¿dónde está el maestro? Dice que la idea es que él le dice no está aquí, pero que ella fue tan arrebatada que al momento de escuchar eso partió corriendo y no escuchó la segunda parte. No está aquí, está allá. Esa es la idea. Se equivocaron de tumba. Eso es en alguna medida lo que se habla en tanto a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo, todo para echar por borda lo que significa para nosotros el cristianismo. Si a nosotros, estimados hermanos, nos rompe la resurrección, hasta aquí nomás llegamos. ¿Ya? La resurrección de Cristo no consistió en el mero hecho de que volvió a vivir y de que el cuerpo y el alma se reunieron. Ojo. ¿Ya? Si esto fuera todo lo que envuelve, no podría ser llamado primicias de los que durmieron, ni primogénitos de entre los muertos, puesto que otros fueron restaurados a la vida antes que él. Como por ejemplo, Lázaro. ¿Cierto? Consistió la resurrección más bien en que su naturaleza humana, a la vez cuerpo y alma, fue restaurada a su prístina fuerza y perfección y levantado a nivel aún más alto, y tanto que el cuerpo y el alma fueron reunidos en un organismo viviente. O sea, fue glorificado, fue exaltado y toma toda la posesión de lo que Él es en su totalidad. ¿Ya? Eso significa no solamente de que alguien vuelve a la vida. Cristo no volvió a morir. Él está vivo al día de hoy. Él vive. ¿Usted cree que Él vive? Amén. Él vive. Bueno, ese comentario lo hace Berkov, uno de los antiguos padres del presbiterianismo. Él mismo dice que la resurrección de Cristo tuvo un triple significado. Constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo, ¿cuál es el último enemigo? La muerte. Había sido destruido, la pena pagada y la condición sobre la que se prometió la vida cumplida. Que usted y yo tengamos vida eterna es precisamente por medio de la resurrección. De que a usted se le perdonen los pecados es precisamente por la resurrección de Cristo. De que seamos salvos de la ira de Dios es precisamente por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, no se nos hubiesen aplicado ninguno de estos conceptos bíblicos y teológicos que hasta el día de hoy nosotros estudiamos y disfrutamos. Simbolizó también lo que estaba destinado a que aconteciera a los miembros del cuerpo místico, o sea, a la iglesia de Cristo, en su justificación, su nacimiento espiritual y su bendita resurrección futura. ¿Usted cree que va a resucitar dentro de los muertos? Amén. Eso es producto de la resurrección del Señor Jesucristo.
Nosotros creemos en la resurrección venidera, ¿cierto? Eso es producto de la resurrección de Cristo, porque Él es el primogénito entre nosotros. Y por último, está también relacionado con la justificación, la regeneración y la resurrección final de los creyentes. Usted es justo, es declarado justo, ahí de catecúmenos, es declarado justo porque Cristo resucitó por usted. ¿Qué significa resucitar? De que alguien se levanta de entre los muertos. Oh, ya lo sabía. Pero cuando lo personalizamos el texto, nosotros nos podemos ir dando cuenta de que hay cosas que ocurren interesantes. Porque al nosotros entender y comprender de que Cristo resucitó, se nos cambian todas las expectativas. O se nos debiesen cambiar todas las expectativas de nuestra vida. Cuando en Semana Santa vemos la resurrección, ¿cierto? El culto de 7 palabras, toda la Santa Cena, todo lo que se ve, y vemos la resurrección, la idea de la resurrección, el día de la resurrección es un día alegre, es un día feliz, es un día de gloria, es un día de gozo, es un día de contentamiento para nosotros. ¿Por qué? Porque en eso se culmina y se sella todo lo que Cristo nos había dicho que venía para cada uno de los suyos. Y por eso que les pido que nos volvamos ahora a centrar en el texto, luego de aclarado que Jesús realmente murió y luego de aclarado que Jesús realmente resucitó. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo dice: después de esto, José de Arimatea, versículo 38 del capítulo 19, le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús. Interesante esto, que en otra parte, en Marcos, si no me mal recuerdo, dice que habían líderes judíos que creían en Jesús, pero por miedo a los líderes judíos no se manifestaban. No hacían porque lo iban a expulsar de la sinagoga, y ser expulsado de la sinagoga era fruto de poder ser ajusticiado, apedreado, etcétera, porque lo podrían tratar como un apóstata, alguien que renegaba de la fe. Y dice que José era precisamente uno de ellos. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pero mira lo que hace cuando Cristo entra en el corazón y empieza a penetrar cada vez más, como esta lanza certera que entra en el costado derecho del Señor Jesucristo cuando está en la crucifixión. Cuando Cristo entra al corazón, empieza a botar todas las barreras que te traen del temor y del miedo. Cuando tú crees realmente en Cristo, eres capaz de enfrentar. Mire quién va. José va a Pilato, a la autoridad máxima que tenía el poder de decir sí o no a la vida de Jesús, y también de tomarlo preso a él por ser un seguidor y a lo mejor correr hasta la misma suerte. Se estaba poniendo de enemigo tanto con los romanos como con los judíos, pero él, con toda la entereza, con todo el valor, con toda la pasión, con todo lo que él vivió, él va y pide con mucho amor, esto es algo muy fuerte, con mucho amor, pide el cuerpo de Jesús. Si no fue alguien transformado, si no fue alguien en el cual fue depositado la fe de Cristo, en su corazón, él no podría haber hecho aquello en ese preciso instante. Cuando todo el mundo se estaba separando, cuando todo el mundo se había alejado, incluso los más cercanos, sus discípulos. En otra parte del Evangelio vemos que cuando a él lo fueron a buscar, todos arrancaron. Y hubo uno que quedó medio desnudo al arrancar. Otro lo rechaza, lo niega. Otros se asustan. Finalmente Cristo queda solo. Porque no era un buen momento como para poder decir: hey, yo soy seguidor de Jesús. Yo voy con él, yo voy a todas, como decía Pedro. Porque cuando llegó el momento de los que hubo, cuando llegó el momento de decir sí,
en realidad no fue tan apasionado y tan fuerte esa fe. Sin embargo, José sí tiene esta fe y es capaz de ir donde la autoridad máxima y pedir el cuerpo de su Señor. Además, el texto nos habla de que también fue Nicodemo, el que antes había visitado al Señor Jesús. ¿Se recuerdan cuando lo vimos? Que había visitado a Cristo en la noche para que nadie lo viera. ¿Por qué? Porque también tenía miedo de los judíos. Y con él tiene todo este diálogo del nuevo nacimiento, con él tiene todo este diálogo de que es necesario que nazcas de nuevo para que me puedas conocer y entrar al reino de Dios. Y este hombre, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y de aloe. ¿Usted se imagina 34 kilos de esta mezcla de aloe y mirra? No era cualquier mezcla. No era una mezcla simple y sencilla. Era de lo mejor que se podía ofrecer para precisamente hacer todo el ritual de la sepultura. Él se coloca con esto. Mire, uno coloca la tumba, una tumba nueva, la mejor tumba, para que el recuerdo quede chico aquí. Y fue el mejor ritual, el mejor aroma a un muerto del Señor Jesucristo, el mejor trato a un muerto del Señor Jesucristo. Eso es el amor que provoca el Señor Jesucristo a un muerto en el corazón de aquel que cree en Él. Cuando alguien cree en Cristo es capaz de desprenderse en el último momento, en la instancia más precisa de todas aquellas cosas que le son propias. Ambos, dice que tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con la especia aromática. Dice que en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido sepultado nadie. Hermano, esto es algo interesante porque no todos tenían la oportunidad de ser sepultados en una tumba. Para nosotros es algo como un poco normal. Creo que la gran mayoría de nosotros o va a estar en un nicho del cementerio general, en los edificios, eso, ¿cierto? Bonitos, bien tétricos, pero bonitos. O en un parque, que es la costumbre en el día de hoy. Pero el que no tenía recursos en ese tiempo era echado en una fosa. No era echado en un lugar como el que nosotros hoy día podemos ver y tener, sino que era echado en una. Por eso que se llama en los cementerios, antes existía, al día de hoy existe la fosa común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de pago como para tener algo para ellos exclusivamente. Y en ese tiempo una tumba era algo de marca, no mayor. Y esta tumba era nueva, esta tumba estaba pero en peque. Y esa tumba fue puesta para el Señor Jesucristo. Reconociendo en ello la importancia de Él, reconociendo las características de Él, pero por sobre todo el amor de estas personas que dispusieron esta sepultura. Versículo 42 dice: como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. No podían ir a otro lugar, era el momento preciso, porque si no, el tema de los judíos con su sabbat se complicaban todas las cosas. Hasta ahí quedamos claros, hasta ahí ya nos armamos de un panorama, pero resulta que pasan algunos días, resulta que pasan algunas horas entre la muerte del Señor Jesucristo y algo que ocurre de que la NBI dice el sepulcro vacío. Jesús resucitó por mí porque era parte del plan de Dios. Jesús resucitó por ti
porque era parte del plan de Dios. Pero para que Jesús haya muerto, para que Jesús haya resucitado, tenía que haber muerto primeramente. La resurrección del Señor Jesucristo es parte del plan de redención de cada uno de nosotros. Y por eso que Él tenía que venir. He aquí, envíame a mí. Cuando se habla de toda esta idea, yo voy por aquellos que están perdidos, yo voy y los rescato. Es necesario que muera, es necesario que muera, moriré. Es necesario que muera en la cruz, moriré en la cruz. Es necesario que derrame la sangre, derramaré la sangre. Pero todo no queda ahí. Es interesante que dentro de todas las religiones del mundo, la única, y porque creemos que es la verdadera, la única, su principal líder, ha resucitado entre los muertos y está vivo en medio de su pueblo. La única religión que puede decir que su principal líder, el fundamento de su fe, ha resucitado de entre los muertos y está vivo en medio de nosotros. Y eso para nosotros debe provocar una conmoción tremenda y profunda. Y además, una alegría. Cuando dice el texto en el 21, el primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, o sea, saliendo el sol al alba, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. No era cualquier tumba, no era cualquier piedra. Les recomiendo el libro de Evidencias que exigen un veredicto para que puedan ver todas estas partes en relación a la tumba, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué iba María a la tumba? ¿Qué era lo que movía a María a la tumba? ¿Era el hecho de la resurrección? No era el hecho de la resurrección. A María lo que la llevó a la tumba era de que tenía que ir a cumplir con el ritual. Tenía que ir a terminar lo que en algún momento se había comenzado. Tenía que ir a limpiar a lo mejor el lugar. Tenía que seguir con toda la purificación, con todo el rito propio de los judíos. Y resulta que cuando ella va con esa idea, un poco me imagino yo, y yo creo, y les pido que se pongan en ese caso, había muerto su líder. Había muerto quien le había dado esperanza. Había muerto aquel que había hecho prodigios y milagros. Había muerto aquel que había entregado amor, que había hecho sanidades sorprendentes. Y murió. Habían depositado toda su confianza en esta persona. Ellos creían que era el líder, ellos creían que era el que los venía a cambiar, que venía a mejorar todas las cosas. Resulta que los ven morir en la cruz. Los ven que entra a una tumba. Qué decepción más grande. Qué tristeza más grande en el corazón de ella, que representaba a todos los demás. Porque otras partes de la Escritura dice que ellos estaban escondidos, estaban resguardados, producto de lo que se podía empezar a venir. Pero cuando se encuentra con la tumba vacía, a María no se les da la situación de la resurrección. Ella se sorprende. Y lo primero que entiende y cabe en su mente es que alguien hizo algo y sacó el cuerpo de Cristo. Porque eso se entiende en los otros textos. ¿Dónde está el Señor? Pero no iba con la idea de la resurrección. Porque ella creía que había muerto y la muerte había vencido una vez más. Sin embargo, el texto dice que y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro, que era el líder de la iglesia en ese instante, y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí sale con signo de exclamación.
debe haber gritado, debe haber llegado desesperada, asustada. ¿Y qué es lo que hace Pedro y el otro discípulo, que es Juan? Se dirigen entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa, o sea, era un poquito más atlético, más joven, seguramente hacía ejercicio ahí. Dice que ambos corriendo, pero que como el otro discípulo corría más a prisa, que Pedro llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Es interesante. María llegó ahí nomás y sacó deducciones inmediatamente. Juan llega, pero no entra a la tumba. Mira de afuerita y ve algunas evidencias, los lienzos y el sudario, y nada más. Y llega Pedro, me imagino, todo cansado, sudando, más viejito y todo. Pero ¿cuál es la característica de Pedro? ¿Era para que se quede afuera? No. Pedro tenía que entrar y tenía que ir y ver todo el tema. Yo me imagino a Pedro tocando la tumba, tocando los lienzos, tocando el sudario y todo, y a lo mejor hasta sentándose en el mismo lugar de donde fue puesto el cuerpo. ¿Y qué imagen más fuerte debe haber sido? Y a lo mejor cruzando mirada con Juan, dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Si nosotros los vimos morir, nosotros los vimos que lo trajeron para acá y ahora ya no está. Tras él llegó Simón Pedro, dice, y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Jesús resucitó por mí porque era parte del plan de Dios. Para que Jesús resucitó por usted, para que su fe tenga sentido. Sin la resurrección, nuestra fe, nuestra creencia no tiene sentido. Es vana nuestra fe. Y de verdad, sinceramente, si no creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, estamos puro perdiendo el tiempo aquí. Y ustedes dirán, pero que eso es de perogrullo en el cristianismo, de que se crea de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero déjeme decirle, no todo el cristianismo cree de que Cristo resucitó de entre los muertos. Algunos adosan algunas de las partes o algunos puntos que les acabo de mencionar, y que se quedan solo con la idea del maestro bueno, de que tenemos que seguir sus principios de vida. Pero cuando usted rechaza la idea de que Jesús resucitó de entre los muertos, rechaza toda la obra del Señor Jesucristo. Si usted rechaza la resurrección de Cristo, usted rechaza la muerte de Cristo también, la muerte expiatoria de Cristo, de que Él haya sido su sustituto. Y sin ello no hay perdón de pecado, no hay lavamiento de nuestra maldad. Sin ello perdemos todo lo que acabamos de decir. Por eso es que nuestra fe es distinta a cualquier otra. No solo porque es el único del cual se puede dar testimonio de que resucitó de entre los muertos y vive espiritualmente entre nosotros. Todos los demás líderes religiosos han muerto y no han tenido ninguna evidencia de absolutamente nada, de que hayan vuelto a la vida. Y a veces, hermanos, nosotros vivimos una fe un poco light. A veces nuestra fe es un poco temporal. Yo creo en Cristo, porque hay tres tipos de fe por lo menos. Yo creo en Cristo cuando me va bien. Yo creo en Cristo cuando pido y Él me ayuda a resolver los problemas. Ese es un tipo de fe consumista, es un tipo de fe casi mercantilista, es un tipo de fe situacional. Porque cuando usted cree solamente en eso, no cree en el Cristo resucitado. El otro tipo de fe es aquella histórica solamente. Ah, sí.
No hay cómo negar que Jesús nació, que vivió, fue un revolucionario, fue alguien totalmente contrario a su época. No, buena onda, tiene buenos principios, tiene buenas ideas. Bueno, es un tipo de fe meramente intelectual, meramente histórica. Sin embargo, la fe de que crees de que eres el Hijo de Dios, de que tiene el poder para resucitar de entre los muertos, esa fe es solo otorgada por Cristo, por el Espíritu Santo, al corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que la resurrección es el sentido de su fe. Cuando usted se sienta decaído, cuando usted se sienta complicado o complicada, recuérdese de la obra de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. No lo separe nunca. No separe nunca la muerte de la resurrección de Cristo. Cuando usted diga, sí, yo soy cristiano, cuando te pregunten, oye, tú eres medio extraño, no tienes las mismas ideas o no participas de las mismas cosas, ¿por qué? Porque soy cristiano. Cuando tú digas eso, que lo entiendas y lo comprendas de lo profundo de tu ser, de que estás diciendo de que crees que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y eso le da sentido a nuestra fe, a tu fe. ¿Saben por qué hoy día los jóvenes, tanto adolescentes como jóvenes universitarios, pierden la fe? O aparentemente pierden la fe. Es porque las convicciones cada día en lo que creemos o en lo que decimos creer son atacadas por todo lo que nos rodea. Atacadas vale decir alimentadas, ¿ya? Alimentadas por otras ideas, por otros conceptos, por otras religiones, por otra cualquier cosa. Entonces, como yo no tengo convicción de que Cristo murió por mí y que resucitó de entre los muertos, pongo oído a cualquier otra cosa. Y me hace sentido. Y puedo, hoy sí, en realidad, y hago conexiones. Mira, eso que tienes, también está aquí. Entonces todos los caminos llegan a Roma. No todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan a Dios. Solo Cristo el Señor lleva a Dios, el Cristo muerto y el Cristo resucitado. Amén. Y eso nuestros jóvenes tienen que entenderlo, comprenderlo y vivirlo. Desde jóvenes, desde pequeños, desde adolescentes, tienen que creer en Cristo como su Señor, como su Salvador, como el que murió y como el que resucitó de entre los muertos. Amén. Y como la resurrección es locura para la filosofía, nosotros vamos a poder hacerle frente a cualquier cosa que pueda venir. Porque no es por obra humana, es porque Cristo está en el corazón del hombre y puede enfrentar cualquier conmovisión, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, porque cree que Cristo es el que murió y el que resucitó de entre los muertos. No hay nada más sabio que el Cristo resucitado. No hay nada más delicioso que conocer al Cristo resucitado. No hay nada más bendito y gozoso y con ganas de aprender y de conocer que al Cristo resucitado. Ese es el sentido de nuestra fe, no otra cosa. Jesús resucitó por mí porque era parte del plan de Dios para que mi fe tenga sentido y para aplicarnos una nueva vida. Dese cuenta, versículo 8, capítulo 20, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio evidencias y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Es como querer decir, se cayó la teja. Es como decir, hizo clic. Es como decir, ahora sí entiendo, ahora mis ojos te ven tal cual como lo dice Job, porque de oídas sabía algo de ti,
Pero ahora, como yo sé que mi Redentor vive, aquí es claramente aplicativo a la obra del Cristo resucitado. Como yo sé que mi Redentor vive, que es el texto que leímos en la liturgia, como yo sé que mi Redentor vive, yo ahora tengo gozo, tengo alegría, yo tengo vida. Ahora yo creo, se me abrieron los ojos. Es el Espíritu Santo del Señor el que abre los ojos para poder ver y creer. Hasta el momento habían leído la Escritura, habían estado con Cristo, habían participado de su ministerio, lo habían visto morir, estaban en la tumba, estaba vacía, pero aún no entendían de que Cristo había resucitado, siendo que Él se los dijo. Si ustedes van atrás y van leyendo los evangelios, se los dijo reiteradamente: es necesario que el Hijo de Dios sea entregado a los hombres y que sufra y que muera y que al tercer día resucite de entre los muertos. Lo dijo todas estas veces. Pero como muchas veces, así como ellos, nosotros, muchas veces se nos dicen cosas y no ponemos atención, ahí ocurrió exactamente lo mismo. Pero cuando yo veo y cuando creo, veo con los ojos espirituales y creo espiritualmente de que Cristo ha resucitado. Vieron y creyeron. Dice: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Qué escena más triste? Porque los otros dos habían visto y creído y se fueron en paz. Pero María todavía no. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió a mirar la mirada y allí vio ¿a quién? A Jesús. A Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Y mire la reacción: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Ella triste, toda atribulada, toda cargada, escucha la voz de su Señor, que pensaba que estaba muerto. Cuando Cristo y el Espíritu Santo entran al corazón y hacen todos los clics, yo puedo ver, puedo oír y puedo creer. Cuando María ve esto, escucha la voz de su Señor y lo ve ahí, ¿cuál es la primera reacción? Abrazarlo. No estaba muerto, no estaba muerto, estaba aquí conmigo. Abrazarlo y disfrutarlo. Yo creía que había muerto, yo creía que estaba ahí, yo te vi morir, yo te vi en la tumba, yo te vi que te trajeron acá. Y cuando llegué aquí no te vi. Y tuve pena, porque puse toda mi confianza en ti, porque puse todo mi ser en ti, y creía que había sido uno más. Pero mira, estás aquí. Una reacción casi natural de cuando uno ve a alguien, o sea, de cuando uno no ha visto a alguien hace mucho tiempo y se abraza. Yo en la semana me encontré con un amigo de Forestal, de Viña, que jugábamos juntos a la pelota. Estoy hablando ya, serán sus 20 años. El huevo grande, y nos dimos un abrazo como que y en 5 minutos nos contamos toda la historia de la vida.
Oye, juntémonos y hagamos una cosa. Y sabes que me encontré con el payaso, me encontré con el pera, me encontré con este, y hagamos aquí, vamos familia, juntar, listo. ¡Qué alegría, qué gozo! Si eso te da gozo, si eso si te trae tantos recuerdos hermosos y bonitos y tú quieres volver a tenerlos, ¿qué mayor gozo puede haber en el corazón de un hombre o de una mujer de tener que encontrarse con el Cristo resucitado? El Cristo resucitado trae alegría al corazón. El Cristo resucitado trae convicción al alma. El Cristo resucitado trae fe, esa fe que permite enfrentar todas y cada una de las cosas de la vida. El Cristo resucitado te permite andar con la cabeza erguida, con la cabeza adelante, poniéndole el pecho a las balas a lo que venga, porque Cristo está vivo y Él dice que está contigo hasta el fin del tiempo. Gozo, alegría. Cristo está vivo. Amén. Cristo está resucitado, está vivo aquí. Aquí. Está en medio nuestro. Amén. Está en medio nuestro. No le dan ganas como de abrazarlo. No le dan ganas como de colgarse del cuello. No le dan ganas de llorar con su Señor. A lo mejor hay muchas cosas que te han nublado la fe. A lo mejor hay muchas cosas que han nublado tu visión y que has perdido la esperanza y que has perdido un montón de cosas. Pero Cristo está aquí hoy. Nunca te ha dejado. Nunca te ha abandonado. Él siempre está aquí para darte un abrazo. Él siempre está aquí para tomarte y llevarte a donde Él dijo: voy a preparar morada para usted. Él va y vuelve por cada uno de nosotros. Tengamos una oración. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos por cada uno de nosotros que creemos en ti. Gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias por tu obra completa. Gracias porque eres el Dios encarnado, porque eres el Dios resucitado de entre los muertos. Gracias, Señor bendito, porque tú eres la plenitud de nuestra vida. Señor, a lo mejor nuestros ojos, nuestro corazón ha estado nublado y atacado por diversas circunstancias. Señor bendito, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para renovar nuestra fe ante tu presencia. Que no necesitemos verte, pero sí saber de que tú estás en nuestro corazón. Y abre el corazón de aquellos que a lo mejor no te conocen, de cualquier edad, y que puedan, Señor bendito, experimentar, vivir lo que significa el que tú estés resucitado, el que tú estés vivo entre nosotros. Aumenta nuestra fe para vivir como el Cristo resucitado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.